Mm, Muy bienvenidos y bienvenidas a este encuentro Pandemia y Sociedad Civil, Desafíos Comunicacionales. Mi nombre es Fina Palacios, soy coordinadora del Colunga Hub y seré la moderadora de este encuentro. La Fundación Colunga es una fundación que contribuye a superar la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que viven niños, niñas y adolescentes en Chile, promoviendo la innovación social en ciencia pública y el fortalecimiento del ecosistema de la sociedad civil. Junto a Comunicación y Cambio Social, hemos querido abrir este espacio para conversar sobre los diversos desafíos comunicacionales que las organizaciones están experimentando en esta pandemia. Y para ello tendremos un panel integrado por representantes de diversos tipos de organizaciones, cada una con distintas realidades, tanto financieras como de recursos técnicos y humanos, pero a la vez todos enfocados hacia el mismo propósito, que es comunicar de la mejor manera posible desde su vereda. Como se pueden dar cuenta, en este encuentro contaremos con el apoyo de Red APIS en la interpretación de lengua de señas. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Les aconsejo que para ver los videos del expositor y del panel configuren videos, la que está a su derecha, en modo cuadrícula o vista de galería. También esta opción está en ver opciones y la opción lado a lado. También para que sepan, este encuentro será grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube de Fundación Colunga. Sus micrófonos estarán silenciados para el mejor desarrollo de la actividad y pueden hacer cualquier pregunta a través del chat, a cualquier panelista o a cualquier expositor. Responderemos todas las preguntas en la ronda de preguntas finales. Para comenzar, le doy la bienvenida a Alexis de Ponzón. Alexis, ¿estás por ahí? Hola, Buenísimo. Hola, ¿qué Alexis. tal? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bueno, Alexis es cofundador y director de Comunicación y Cambio Social, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es aportar desde la comunicación a la consolidación de una sociedad civil visible, empoderada y capaz de movilizar a los ciudadanos para lograr cambios sociales. Alexis nos presentará algunos resultados del sondeo realizado por Comunicación y Cambio Social, que resalta el impacto del COVID-19 en las comunicaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Está muy interesante el sondeo. Así que los dejo con Alexis para la presentación. Muchas Gracias, Alexis. gracias Josefina. Voy a compartir la pantalla ahora para mostrarles la presentación. Y bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy día. Vemos que hay harta gente ya acá en el Zoom, así que eso es muy estimulante. Así que agradecerles a todos ustedes, también obviamente a Colunga por el espacio, a las organizaciones que nos están acompañando en el panel hoy día y también a Daniela y a Red APIS por la traducción al lenguaje de señas, que son un aporte muy importante también hoy día. Nosotros venimos hoy día a presentarles este estudio que lo que busca es abrir conversaciones respecto del impacto del COVID en las organizaciones de la sociedad civil, específicamente en los temas que tienen que ver con las comunicaciones. Y bueno, ya Josefina lo mencionaba al principio en la presentación, nosotros somos una organización que busca consolidar y hacer más visibles, más fuertes las voces de las distintas organizaciones de la sociedad civil. Creemos que esto es algo importante y que ayuda a que sea más empoderada, más visible y más movilizadora la sociedad civil en general. ¿Cómo lo hacemos? A través de la promoción de espacios para el desarrollo de capacidades comunicacionales. También estamos trabajando en la generación de conocimiento y además facilitando espacios de colaboración. Al final de esta presentación, que también se las vamos a compartir, hay un montón de contenido, links y algunos recursos que queremos también compartir con ustedes. En cuanto a esta presentación, partiremos contándoles un poquito cuál fue la motivación de esta investigación, los objetivos, la metodología, después los principales hallazgos. Esto es un concentrado, diría yo, porque para poder dejar como lo más importante y algo que promueva la conversación durante esta mañana. Finalmente, algunas reflexiones sobre estos resultados y, como ya les comentaba, algunos recursos recomendados. Bueno, y puede parecer que esto es un poco sin sentido, que mientras afuera el mundo se cae a pedazos, por decirlo de alguna manera, nosotros estamos acá hablando de comunicación sobre sociedad civil. Bueno, para nosotros creemos que en estos tiempos especialmente el aporte de la sociedad civil es fundamental para el bienestar de las personas, y dentro de ese aporte, o para que ese aporte pueda ocurrir, la comunicación es algo muy importante, y porque permite por un lado llegar a quienes
son los destinatarios de los servicios, por ejemplo, de fundaciones que entregan, están focalizadas a los servicios, o permite llegar a los públicos que apoyan a organizaciones que están liderando causas o tratando de influenciar políticas, asimismo como también puede llegar a quienes puedan aportar nuevos recursos y ayudar a la sostenibilidad de estas organizaciones en un momento tan incierto como el que estamos viviendo ahora. Y además tenemos un contexto pre-pandemia, que tiene que ver con nosotros en el año 2019 lanzamos un estudio que realizamos con organizaciones de la sociedad civil en torno a las comunicaciones, y ahí nos dimos cuenta que en general hay una alta dependencia de estas organizaciones respecto de los medios tradicionales para su comunicación, es decir, está todo muy centrado en aparecer en medios grandes, en medios conocidos y tradicionales, y otras dimensiones de la comunicación están un poquito más no tan desarrolladas, podríamos decir. Por otro lado, también tenemos la brecha digital. Los comunicadores reconocen que no manejan de manera completa todas las herramientas que podrían ocupar en el ámbito digital y que podrían ayudar a promover su comunicación. Y además hay un problema respecto de la importancia que la comunicación tiene al interior de las organizaciones. En general se declara que la comunicación es algo importante, pero en las prácticas vemos que no es tan así o no tiene la relevancia que podría tener, o en situaciones de crisis es lo primero que se corta. También entendemos que eso tiene que ver como con el funcionamiento de las organizaciones, y que obviamente la entrega de servicios o la movilización de la causa es lo principal, pero también eso hace que quede relegado en segundo plano la comunicación. Bueno, ¿qué hicimos? Nosotros quisimos indagar cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a las comunicaciones desde ONGs y fundaciones. Para eso lo que hicimos fue una encuesta online que estuvo dirigida a directores ejecutivos, directores de comunicaciones y también de otras áreas, y profesionales que estén trabajando en comunicaciones. La verdad es que fue bien amplio, y aquí yo digo profesionales, pero en realidad también hay muchas organizaciones que no necesariamente tienen profesionales de las comunicaciones o profesionales en general trabajando en estos temas. Entonces, la verdad es que el ámbito o el abanico de respuestas es un poco más amplio también. Esta encuesta, o los resultados que estamos mostrando, son una fotografía de finales de abril. Sabemos que han pasado muchas cosas desde ahí hasta ahora, y creemos que sería muy interesante, y aprovechamos de pasar el aviso, estamos muy disponibles para poder hacer una actualización de este estudio, ojalá llegar a más organizaciones y poder ver cómo al cabo de estos 3 meses hemos visto también el impacto que la pandemia y la crisis económica y social en el país ha tenido sobre las organizaciones, y específicamente sobre la comunicación. Aplicamos esta encuesta, como les decimos, a finales de abril, tuvimos un total de 50 respuestas, y acá es muy importante decir que nosotros no tenemos la pretensión de que esto sea un estudio representativo. Sería muy difícil, sobre todo pensando, por ejemplo, ayer que se presentó el mapa de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, que lo presentó el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, donde dicen que en la actualidad hay 213.000 organizaciones de la sociedad civil activas a lo largo del país. La mayoría de ellas son en el ámbito deportivo y en el ámbito de vivienda y territorio, pero también hay una gran variedad en cuanto a tamaños, objetivos, organización, por lo tanto es muy difícil poder tener ese tipo de representatividad, y además la metodología con la que hicimos este estudio no la tiene. Sin embargo, sí creemos que es importante, y lo que queremos hacer con esto es entablar la conversación, es decir, ver cómo en el contexto de la crisis podemos también tomar medidas que ayuden a mejorar la comunicación de las organizaciones de la sociedad civil, para ayudarlas también a poder cumplir sus objetivos y poder tener también una sustentabilidad más allá de esta crisis. Ya. En cuanto a quienes participaron, aquí tenemos en un primer gráfico la distribución de las organizaciones. Principalmente tenemos instituciones del ámbito de la educación, el medio ambiente, la pobreza y la infancia, son las que más participaron, pero también algunas dedicadas a servicios sociales, salud, territorio y vivienda, cultura, discapacidad, género, y también a muchos otros temas. En cuanto al tamaño de las instituciones que participaron en el estudio, el 82%, que es la parte azul del segundo gráfico, corresponde a organizaciones micro y pequeñas, y estas son organizaciones entre 1 y 49 personas trabajando en la organización. Luego viene el segmento de medianas, que es el 12%, que son organizaciones en las que trabajan entre 50 y 250 personas. Luego las grandes, de 250 a 500, y finalmente las muy grandes, que son 500 personas o más.
Esta clasificación nosotros la tomamos desde una organización inglesa que se llama el National Council of Voluntary Organizations, que lo que hace es que reúne a organizaciones voluntarias y de la sociedad civil en Reino Unido. Pueden haber otras metodologías también, pero era una forma también para poder identificar, bueno, quiénes están respondiendo a esta encuesta. En cuanto a los principales hallazgos, pasando ahora a los hallazgos, una primera pregunta tuvo que ver con cuáles son los efectos que quienes responden han percibido sobre las organizaciones de la sociedad civil en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y los principales efectos que ellos observan son la pérdida de fuentes de financiamiento, la imposibilidad de entregar servicios que habitualmente hacían, la caída notable de las donaciones, dificultad en coordinar al equipo a la distancia y también cancelación de pagos. Este punto es interesante porque también es muy coincidente con un estudio que recientemente publicó Fundación Lealtad junto a la comunidad de organizaciones solidarias y también con Fundación Price Waterhouse. Y que ellos también identificaron que estos eran los principales problemas que están enfrentando las organizaciones, en específico la pérdida de financiamiento y también la imposibilidad o la dificultad para la entrega de los servicios que habitualmente realizan, o sus actividades. Otro hallazgo interesante está relacionado con esta pregunta. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con esta afirmación? Nuestra organización tiene un plan de acción para afrontar la crisis del COVID-19 que ha sido comunicado clara y oportunamente a todos nuestros actores clave. Y aquí podemos ver que apenas un tercio de quienes responden están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de tener un plan de afrontar la crisis y haberlo comunicado. Por lo tanto, aquí probablemente esta situación ha evolucionado también porque cuando se realizó esta encuesta se pensaba que la situación de crisis iba a ser más corta o el periodo de la cuarentena iba a ser más corto, pero como se ha extendido, probablemente eso también ha empujado a organizaciones a tener planes de contingencia y comunicarlos. Sin embargo, para ser ya finales de abril, cuando ya estábamos bien adentrados en la pandemia, es un porcentaje bastante bajo de organizaciones que sí tenían un plan de contingencia para responder a esta crisis y que lo habían comunicado, eso especialmente. Y en cuanto a los desafíos comunicacionales en el contexto de esta crisis, lo primero que se menciona, o lo más mencionado, es la producción de contenido digital. En segundo lugar, se encuentra la dificultad o el desafío de poner en la agenda sus temas, considerando que la pandemia se ha tragado básicamente toda la cobertura mediática y la conversación pública. Por lo tanto, hay muchas organizaciones que tratan temas que no necesariamente tienen que ver directamente con salud o con las consecuencias sociales y económicas del COVID y que quedan un poco fuera de la conversación pública. Un tercer punto importante es, o como desafío, es apoyar a usuarios que habitualmente acceden a servicios cara a cara. Y esto es muy importante porque, en el fondo, no tiene solo que ver con las capacidades propias de la organización para comunicar, sino que también tiene que ver con cuáles son sus públicos, el nivel de familiaridad con la tecnología digital que estos públicos tienen, y cómo habitualmente se relacionan con la organización. Y aquí hay una brecha que tal vez excede las capacidades de las propias organizaciones y que requiere, por lo tanto, creatividad o la búsqueda de nuevas respuestas para poder solucionarlo. Luego tenemos comunicarse con los actores clave, relacionarse con los medios, movilizar voluntarios, comunicarnos al interior de la organización también surge como un desafío. Y en último lugar, y esto es muy curioso, surge crear y comunicar un plan de contingencia. Si recordamos la slide anterior, solo un tercio de las organizaciones tiene un plan de contingencia, sin embargo, en ese momento no parecía ser una prioridad o algo muy urgente, un gran desafío. Entonces, un poco la interpretación que hacemos es que estamos como, bueno, todo muy normal acá, seguimos trabajando, pero sin necesariamente considerar que estamos en un contexto diferente y que eso requiere una comunicación diferente. Eso también puede estar dado, obviamente, por la necesidad de la organización de seguir con algunos servicios o algunas causas que están desarrollando ya y que no pueden parar. Pero resulta paradójica esta situación, ¿verdad? Entre la necesidad de, la baja percepción de necesidad de tener un plan de acción y comunicarlo, y el hecho de que son pocas las que lo han hecho hasta ahora. Bueno, en cuanto a las barreras detectadas para comunicar efectivamente, hay asuntos que son ya
más o menos clásicos, tienen que ver con la falta de presupuesto y también con la falta de tiempo. Pero algo interesante que surge también es el tercer punto, que es que nuestros públicos no están acostumbrados a la comunicación digital, y que se vincula con uno de los desafíos: cómo llegamos a esa gente que probablemente no se va a meter a internet, no va a ver nuestro sitio web, no son usuarios de Twitter ni de Instagram. ¿Cómo llegamos a ellos? En cuarto lugar aparece la falta de habilidades en el equipo, y aquí hay un punto interesante que sí se puede mover, es una palanca que sí podemos mover, que es poder desarrollar mayores capacidades en el ámbito digital dentro de los equipos. Y una proporción menor dice que no tiene muy claro lo que sus públicos necesitan. Pero eso ya diría que es más marginal dentro de los resultados que tenemos para presentar hoy día. Este es un punto positivo, y creo que es interesante destacarlo, el hecho de que tres cuartos, perdón, de las organizaciones sí han impulsado o se han sumado a instancias de trabajo conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil en el contexto de la crisis sanitaria. Eso es importante porque habla de los lazos de las organizaciones, de esta suerte de tejido que existe dentro de la sociedad civil, donde las organizaciones ya han tenido experiencias previas de trabajo, ya sea por temáticas o por proyectos, y que esas confianzas han sido un capital, es un capital social que hoy día las organizaciones tienen y podrían aprovechar incluso mucho más. Sobre todo también para comunicar temas que son de interés público y que son agendas comunes entre distintas organizaciones. En cuanto a las necesidades de apoyo externo, y que apoyo externo lo entendemos como un voluntariado o asesorías pro bono, por ejemplo, bueno, lo primero que surge es la recaudación de fondos, que desde el punto de vista de la comunicación se podría pensar como la necesidad de contar con apoyos que permitan pensar campañas más creativas, que permitan levantar recursos de manera diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. En segundo lugar está la producción de contenido, y aquí específicamente tiene que ver con, por ejemplo, desarrollo de videos, piezas gráficas, de diseño, etc. Luego viene la redacción y edición de contenido, que puede estar dirigido a sitios web o también a newsletters u otros soportes como más dinámicos. Luego viene la planificación comunicacional, diseño web, estrategias para mejorar la llegada en redes sociales y gestión de redes sociales. En general, si miramos, no son las tareas estratégicas la principal necesidad de apoyo, sino más bien en la operación, en quién hace el diseño, cómo producimos un video, necesitamos a alguien que escriba, más que una asesoría para pensar más profundamente la comunicación. Y ya llegando un poco al final de la presentación, espero no haber ido tan rápido, tenemos algunas reflexiones respecto de estos resultados que queremos compartir con ustedes. Y lo primero es decir que la crisis ha llegado, como en muchos aspectos de nuestra sociedad y nuestra vida, ha llegado a profundizar problemas o desafíos ya existentes. Si observamos los resultados, vemos, por ejemplo, que hay dificultad para llegar a públicos, hay déficit de habilidades para el desarrollo de comunicación digital, que es un desafío que ya hemos identificado previamente en las organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo respecto de la importancia específica que tiene la comunicación dentro de la organización, y así otros temas. O sea, no hay grandes novedades, si queremos decirlo, pero son desafíos que se profundizan, y aquí es importante repensar el rol que tiene la comunicación en las organizaciones y en las fundaciones de cara a la recuperación, cuando ya pase toda esta crisis y la contingencia. Por ejemplo, en el ámbito económico, a nivel mundial, muchos líderes y organizaciones están hablando de que la recuperación tiene que tener un color verde, la recuperación económica. Bueno, la recuperación de las organizaciones de la sociedad civil debiera tener un componente comunicacional también, porque es el que les va a permitir generar una sinergia para recuperarse más rápido, para tener más recursos, para atraer más donantes, para poder darle más fortaleza a sus propias causas y tener más influencia. Por lo tanto, creemos que la comunicación no deberá ser el vagón de cola en esta recuperación de las organizaciones después del COVID. Bueno, quienes participaron en la encuesta creen que la crisis en curso tendrá un impacto importante en las organizaciones de la sociedad, en la sociedad civil, perdón, en sus organizaciones y también en su trabajo. Nuevamente en línea con otros estudios que se han hecho, específicamente el de Fundación Lealtad. Así que ahí
nos da pistas de que la información que tenemos es una información robusta. Lo que conversamos también del punto positivo, que es que la colaboración y el trabajo en red, y que ojalá esto lo podamos mantener y se pueda profundizar, y se mantenga ojalá después que pase esta contingencia, pensando como yo decía hace un rato, que hay agendas que son comunes para las organizaciones de la sociedad civil y por las cuales juntos pueden hacer más fuerza también. Luego, el tema del voluntariado, que surge con mucha fuerza, como una necesidad, creemos que debería ser entendido como una solución transitoria y que también debe estar bien pensado y bien gestionado. No puede ser algo tan abierto o sin estructura, sino que debe ser pensado para que sea efectivo para la organización y además para que sea una buena experiencia para el voluntario. Y ahí en la última lámina les dejamos un recurso que puede ser interesante en ese aspecto específico. Y el último punto es que la mayoría de los encuestados o quienes respondieron a la encuesta creen que esta crisis cambiará su forma de trabajar en el futuro y las habilidades también requeridas. Y ahí hay un punto importante porque se considera que las habilidades requeridas tendrán que ver mucho con la comunicación digital, manejo de datos, fidelización de audiencias, networking. Es decir, estamos hablando de habilidades para un contexto digital y que probablemente eso va a pasar, iba a pasar sin el COVID, pero el COVID ha venido a acelerar también ese proceso. Entonces, acá hay una pregunta para las organizaciones en específico, para las ONG y la fundación, también para la sociedad civil en general, que es cómo nos hacemos cargo de estos desafíos en el nivel micro y macro, considerando, si es que creemos, que la comunicación es un pilar relevante dentro de nuestras organizaciones. Bueno, y aquí está una lista de recursos que después ustedes pueden revisar, que creemos que pueden ser interesantes y les pueden servir. Solo quisiera destacar al final de la presentación de la lámina está el grupo en Facebook Comunicadores y Cambio Social, que es un espacio que está incipiente, que está recién andando, que hemos creado en Facebook. Es un grupo cerrado donde la idea es poder generar este espacio donde los comunicadores nos encontremos y donde podamos intercambiar ideas, datos, eventos, preguntas, ir generando comunidad ahí. Así que ahí los dejamos muy invitadísimos e invitadísimas a participar en ese espacio. Y eso, les queremos agradecer. Acá están todos nuestros datos de contacto. Si ustedes nos quieren contactar, escribir, estamos muy disponibles, súper abiertos a escucharlos. Así que nada, y agradecerles de estar hoy día acá. Muchísimas gracias a ti, Alexis, por esta presentación. Impresionantes los resultados del sondeo. Yo creo que vamos a indagar un poco más ahora que en el panel. Pero totalmente de acuerdo en que tenemos que seguir trabajando en red y que esto es un desafío gigante que trajo esta pandemia y que nos hizo transformarnos a lo digital de manera forzosa. Así que nada, empecemos ahora con la parte del panel. Igual les quiero dejar la página por el chat de Comunicación y Cambio Social, donde pueden encontrar los resultados del sondeo. Ahí está el link. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda sección. Les quiero presentar el panel que tenemos hoy con nosotros, así que si pueden activar sus videos. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero dar la bienvenida a Claudia Yatsan, que es la directora de Comunicaciones de Comunidad Mujer. Es una organización experta en género, transversal e independiente, que desde el año 2002 se ha convertido en una de las voces autorizadas principales de nuestro país en materia de género, gracias a su trabajo en la promoción de los derechos de las mujeres y a su aporte a la generación y discusión de políticas públicas y corporativas para una mayor equidad entre hombres y mujeres. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por estar acá. Nuestro segundo panelista es Rolf Holzmann, director de comunicaciones de Greenpeace, Argentina, Chile y Colombia. Greenpeace es una de las organizaciones ambientalistas más importantes del mundo, como yo creo que la mayoría sabe. Es pionero en utilizar la acción directa, no violenta, y generar atención y conciencia pública sobre los problemas globales del medio ambiente y sus soluciones. Con este trabajo se han convertido en verdaderos referentes comunicacionales a través de sus campañas en los más de 55 países en los que están desplegados. Muchas gracias, Rolf, por estar acá hoy día. Nuestra tercera y última panelista es María Basbadilla. Ella es directora ejecutiva de Fundación Ideas para la Infancia, organización que en poco tiempo ha logrado ganar un espacio como referente en materia de infancia gracias a la expertise que han construido trabajando por el fortalecimiento de las familias como un motor de cambio en la construcción de mayores oportunidades para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. María Paz, bienvenida.
Perfecto. Ahora tenemos nuestra primera ronda de preguntas para cada panelista. La idea es que sean 5 minutos por panelista, en el fondo. Quiero partir por Rolf. Rolf, si puedes activar tu micrófono. Súper. Rolf, en un contexto en donde la salud, la crisis económica, el desempleo se han tomado completamente las agendas, ¿cómo han logrado desde las comunicaciones a seguir haciendo visibles los desafíos ambientales? Porque muchas veces la vinculación de estos temas no es tan evidente para las personas, y menos en un contexto tan convulsionado como el actual. ¿Cómo han podido enfrentar este desafío? Gracias, José. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a este panel. Nos parece como equipo de comunicaciones en Greenpeace, parte de las organizaciones sociales, que este tipo de discusiones son súper relevantes. Creo que parte de los resultados que nosotros veíamos, que mostraba la encuesta que ustedes levantaban, era que realmente el escenario cambió. Y eso no va a ser distinto en los próximos años. Es decir, esta tendencia en que como periodistas creo que ya veíamos que los medios de comunicación venían cambiando, la labor periodística, el rol de las comunicaciones venía cambiando, y me parece que eso va a ser una tendencia. Es decir, tenemos que estar capacitados como equipo de comunicaciones, y especialmente de las organizaciones sociales, tenemos que estar capacitados para este cambio, y creo que este es un momento dramático, de una situación muy crítica, pero creo que es un espacio donde debemos aprovechar. En ese sentido, para nosotros ha sido un desafío profundo, lleno de aprendizaje realmente desde el inicio de la pandemia. Nosotros actualmente, para contextualizar y en honor al tiempo, nosotros estamos trabajando actualmente en Chile con nuestra campaña Suelta el Agua, que te diría ya llevamos 4 meses desde que inició la pandemia, aproximadamente del 22 de marzo en adelante, que nosotros abrimos esta campaña. Y ha sido una campaña bien vertiginosa, con un montón de desafíos. El primero es que estamos con una oficina, o sea, estamos todos desde las casas, no hemos podido estar en nuestra oficina para poder planificar y tener un ritmo más o menos normal que estábamos acostumbrados al momento de llevar nuestra campaña y hacer nuestro trabajo. Te diría que el primer aprendizaje y quizá una ventaja que nosotros tuvimos en base a la pandemia y el momento actual que estamos viviendo fue precisamente el estallido social. Lo digo desde el funcionamiento de la oficina, desde el entendimiento de los medios, y en tercer lugar, cómo afrontar este tipo de situaciones cuando nos quedamos con una agenda mediática muy tomada, con una tendencia muy marcada, con pocos espacios. Ahí viene nuestro primer aprendizaje en base a nuestra campaña del agua actual, en el estallido social precisamente, porque como Greenpeace, desde la autocrítica salimos tarde. Nos costó entender el momento, el movimiento, cómo nuestra organización se tenía que hacer parte, cómo poder incidir y cómo meternos en la opinión pública. Salimos tarde, salimos finalmente, y nos pusimos a preparar nuestra campaña de constitución, que finalmente se ve interrumpida por la pandemia. Así que ahí el primer aprendizaje fue, tenemos que salir a como dé lugar, y no podemos estar esperando mucho tiempo porque si no vamos a perder el momento. Creo que es digamos, el primer aprendizaje que desde el equipo de comunicación nos planteamos como desafío cuando empezó el tema de la pandemia. El agua ya venía instalándose, y nosotros, entre medio de la COP25, que se suspendió, estallido social, etcétera, ya veníamos visibilizándolo como una campaña posible. Así que cuando llega la pandemia acá a Chile, nosotros ya teníamos un poquito adelantado gracias a la oficina de Greenpeace Internacional, que estaban con otro timing en cuanto al virus. Entonces ya veníamos imaginando un poco lo que podíamos hacer, y encontramos la vuelta del agua. Y esto fue con parte de nuestras agencias creativas que nos colaboran, el equipo mismo local de Greenpeace, sacamos el tema del agua, donde empezamos a ver que había gente que para el tema de prevención no se podía lavar las manos, no tenía agua suficiente para lavarse las manos. Y ahí se nos encontró, y yo creo que este es el segundo aprendizaje, nos encontramos con el Día Internacional del Agua, que es el 22 de marzo, que fue totalmente también el segundo aprendizaje, digo, porque nos fue pésimo. Y yo creo que ahí nos aterrizamos, en realidad, nos fue pésimo en el sentido de que 2 publicaciones, digamos, o sea,
y nada, un digital, un regional muy chiquitito, o sea, no pegó el mensaje por ningún lado, siendo que estábamos en el Día Internacional del Agua. Y ahí yo creo que vino el momento en que nos replanteamos, toda la oficina y todo el equipo en particular, de cómo tenemos que afrontar esto desde el equipo de comunicaciones. Y ahí viene algo interesante que fue reformular todo, es decir, la forma de hacer las comunicaciones, la forma en que nosotros presentamos nuestros datos, la manera en que nosotros tenemos que llegar a los editores, a los periodistas, y especialmente el contenido que nosotros teníamos que cruzar de la contingencia, que a beneficio nuestro en realidad sí hay una vinculación y logramos hacerlo, pero hay que visibilizarlo y hay que mostrarlo. Y ahí vino toda una lógica de trabajo estratégico, incluso desde el mismo nombre de la campaña. Antes no teníamos nombre cuando fracasamos, digamos, por decirlo de alguna manera, con la primera comunicación no teníamos nombre de la campaña, y una de las conclusiones fue, bueno, pongamos un mensaje, una campaña comunicacional que pegue, que sea entretenida, que la gente pueda visibilizarlo fácil, de que sea fácil de buscar en Google, qué sé yo, en redes sociales, y ahí nace Suelta el Agua. Entonces, con un concepto distinto de la estética, perdón, es que no sé cuánto tiempo me va quedando. Ahí, me queda tiempo todavía. José, por favor, avísame que no alcanzo ahí Ya, no hay problema. Vino entonces todo el desarrollo de la campaña Suelta el Agua, un concepto fácil, con una dificultad interna de la gestión del agua. Chile tiene un grave problema de escasez hídrica y ahí el equipo de campañas tuvo que ponerse de cabeza a buscar hasta el día de hoy. Vamos sacando distintas conclusiones para distintas líneas de comunicación, y la verdad que te diría, y en honor al tiempo, una de las cosas que más nos ha presentado el desafío de cara a esta campaña es cómo innovar. Como les decía, no solamente desde el hacer comunicaciones, desde el hacer prensa, sino que cómo comunicarnos con los propios periodistas. Los periodistas están, los que andan reporteando, los que están escribiendo hoy en día están full con una contingencia no solamente de salud, sino que política, ya lo estamos viendo esta semana. Y me parece que es un buen preámbulo de cara a lo que viene el segundo semestre. Y ahí las organizaciones y los equipos de comunicaciones tenemos que pensar cómo vamos a abordar el segundo semestre en ese sentido. Y para mí y para el equipo nuestro es educación, es relevar educación con nuestros colegas, con los periodistas, con los medios, con los actores claves que nos interesa abordar, claridad, relevancia en los datos, hacer buenos cruces con la información, y especialmente me parece que trabajar digamos, la estética, la estrategia han sido más o menos lo que seguimos nosotros acomodando esto y lo que nosotros esperamos que para el segundo semestre nos siga funcionando y tenerlo más pulido. Eso en general, no me quiero alargar, pero ese ha sido el desafío que hemos tenido nosotros como equipo. Muchísimas gracias, Rol. Yo creo que para todas las organizaciones ha sido un desafío súper grande poder intencionar sus comunicaciones hacia lo que está obviamente saliendo más en medios, saliendo más en prensa, que es el tema de la pandemia. Sí. Quiero ahora preguntarle a Claudia, que a ustedes, Comunidad Mujer, las hemos visto muy activas en este último tiempo, ya que han logrado incorporar la perspectiva de género en esta pandemia, con temáticas como la corresponsabilidad en el hogar, el trabajo doméstico no remunerado, el aumento de carga laboral de las mujeres, el postnatal de emergencia, entre muchos otros. Y la pregunta es, ¿en qué estaban como organización cuando comenzó la pandemia? ¿Y qué estrategias desplegaron a partir de esa contingencia? También hemos visto que están con el programa de mentorías y el fondo concursable. ¿Y qué desafíos comunicacionales enfrentaron en ambos lanzamientos, ya sea la difusión o la implementación de estos programas, que obviamente tiene que ver con la transformación digital también? Exacto. Hola a todas y a todos. Bueno, en primer lugar agradecer también a Fundación Colunga y a Comunicación y Cambio Social esta invitación a participar en este espacio tan valioso para las organizaciones. Y respecto a la pregunta, José, efectivamente la pandemia nos pilló cuando habíamos lanzado recientemente nuestro último estudio ¿Cuánto aportamos al PIB?, en el marco de la conmemoración del 8M. Y justamente es el primer estudio nacional de valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile.
Fue una paradoja y fue una gran coincidencia que nos permitió instalar en el momento preciso, con datos duros y bien impactantes, el valor económico que tienen justamente todas estas labores de trabajo doméstico y de cuidado que realizamos, sabemos, mayoritariamente las mujeres al interior del hogar, y que históricamente habían estado bien invisibles y bien naturalizadas. Entonces esta situación sabemos que solo se agravó con la pandemia y con la mayoría de los integrantes del hogar en la casa y sin redes de cuidado. Y bueno, efectivamente la contingencia hizo que este esfuerzo fuese muy valorado socialmente y por supuesto se transformó en un insumo relevante para los medios que han analizado el fenómeno en estos meses. Y también para otras instancias de diálogo, instancias de incidencia, para el diseño de políticas públicas y organizacionales en las que también nosotras participamos. Y en paralelo, también como planteas en la pregunta, José, nos tocaba comenzar justamente con las convocatorias de nuestros programas más emblemáticos, Mentoría y el Fondo Concursal de Mujeres por la Equidad. Entonces en un momento nos tomamos una pausa de un par de semanas para reflexionar como equipo en torno a la pertinencia y el foco de las iniciativas. Pensábamos en los dramáticos efectos de la pandemia y cómo las mujeres en los distintos niveles están siendo las más afectadas. Y obviamente no queríamos que las campañas estuvieran desconectadas de la realidad que estaban viviendo tantas mujeres en nuestro país. Y bueno, resolvimos que efectivamente a través de estas dos iniciativas podíamos ayudarlas en algunas dimensiones relevantes, como por ejemplo el liderazgo en estos tiempos de crisis y también obviamente en el impulso de proyectos con enfoque de género que vayan en apoyo de las organizaciones en diversas localidades de Chile. Sabemos que es un grano de arena en este mar de demandas y de necesidades, pero para nosotras era importante hacerlo y obviamente también darle continuidad y pertinencia a estas iniciativas tan importantes para nuestra organización. Y obviamente las campañas comunicacionales las volcamos directamente a cómo apoyar concretamente en estos tiempos complejos. O sea, todos los mensajes estaban dirigidos para allá, en estos tiempos de crisis, te acompañamos, más o menos por ahí. Y bueno, esto es relevante, comunicar y hacerlo sintonizando genuinamente con el momento y desde la empatía y el sincero deseo de todo el equipo de apoyar y de ayudar a las mujeres en sus distintas realidades, ya sea desde el acompañamiento en su desarrollo de carrera o en sus emprendimientos, que también por estos días están transformándose en una alternativa importante para muchas familias, o desde el trabajo territorial que hacen en sus comunidades. Y en el caso de mentoría también nos pasamos completamente a un formato virtual y en tiempo récord, que para nuestro equipo fue un desafío adaptativo súper importante. La convocatoria la focalizamos totalmente en redes sociales y nos sorprendió la buena recepción, y hoy día ya estamos con el programa en marcha con más de 50 duplas en un trabajo de mentoría que nos mostró otras ventajas. Por ejemplo, hoy día estamos sin barreras geográficas. Viendo el vaso medio lleno, puedo decir que llegamos como nunca antes a regiones fuera de la metropolitana, y eso es algo que efectivamente está permitiendo las plataformas virtuales que nos conectan de otra manera, pero con un alcance mayor. Y el fondo concursal es lo mismo, sumamos nuevos desafíos a los que buscamos dar respuesta relacionados con la crisis sanitaria producto del COVID y obviamente el impacto psicosocial y económico en las mujeres y las niñas en Chile. Y bueno, intencionamos una campaña comunicacional y una convocatoria que termina este fin de semana, para que todos los que estén ahí con sus proyectos los terminen y los manden. Y justamente intenta hacerse cargo de las múltiples nuevas necesidades que afectan a las mujeres y a las niñas, con proyectos que nacen desde el territorio, por eso es tan valioso, apoyando a las comunidades donde se insertan. ¿Y qué distingue este premio? Que efectivamente contamos con una tremenda red de colaboradores, entre ellos muchas amigas y amigos del Hub, Colunga, Fútbol Más, América Solidaria, Comunidad de Organizaciones Solidarias y tantos más. Es un trabajo en red importante, bien característico, diría, del trabajo de Comunidad Mujer, y que hace posible justamente que este fondo llegue a todo el país, y particularmente en términos de medios, intencionamos una campaña fuerte en medios regionales y en radios. En resumen, podría decir que difundir mensajes ad hoc al contexto. Obviamente la reconversión fue fundamental para salir adelante exitosamente con estas dos iniciativas, y por supuesto una campaña intensa en redes sociales, clara, acorde con los desafíos de estos tiempos. No solamente importa la forma, y también importa mucho los contenidos que se conecten con los públicos a los que queremos llegar. Buenísimo, muchísimas gracias, Claudia. Yo creo que interesantísimo también cómo salen oportunidades de este tipo de crisis. Bueno, partiendo porque yo estoy desde Concepción hablando con ustedes, y eso ha podido obviamente hacer que se incorporen otras regiones distintas a la metropolitana en este tipo de actividades.
Muchísimas gracias. Le quiero preguntar ahora a María Paz. María Paz, nosotros sabemos que muchas organizaciones pequeñas no tienen grandes medios para realizar campañas o consolidar su área de comunicaciones, pero ustedes han enfocado sus esfuerzos en tener una comunidad digital súper potente. Bueno, un ejemplo de ello es que en Instagram cuentan con 77.000 seguidores y 68.000 en Facebook, si no me equivoco. ¿Cuál fue la definición que tomaron para enfocar los esfuerzos en las redes sociales? También hemos visto que comenzaron a implementar sus cursos y talleres de forma online. ¿Qué desafíos enfrentaron para llevar a cabo este plan que las pilló en medio de la crisis sanitaria? Bien, bueno, saludar a todos, a todas quienes nos están acompañando hoy día, agradecer la invitación, una invitación también que al principio, en esto que la José comenta, nosotros somos una organización muy pequeña, por lo tanto también yo dije como, ¿qué vamos a hablar nosotros de comunicaciones frente a Greenpeace, Comunidad Mujer? Pero me empecé a preguntar un poco eso que pones tú en la pregunta, ¿no? Que es decir, como en realidad hay un desafío importante en el tema de las comunicaciones, en organizaciones que son organizaciones pequeñas, ¿ya? Y principalmente, y me toca toparme mucho en las mesas técnicas en las que comparto, con las que trabajo con otras organizaciones, en donde efectivamente no tenemos recursos necesariamente para tener periodistas, ni para tener un director de medios, ni nadie que nos asesore en función de planificar estratégicamente las comunicaciones. Por lo tanto, lo de nosotros ha sido como bien a pulso, ¿no? Yo creo que un trabajo bien artesanal y de ir conociendo y de irnos formando también en cómo poder llevar mensajes que sean cercanos, ¿no? Yo creo que una de las primeras decisiones que tomamos, y yo creo que es uno de los éxitos, por así decirlo, de esta comunidad digital, en donde, como tú dices, tenemos hartas personas que nos siguen, que nos acompañan, es el trabajar desde este criterio de horizontalidad y de poder llevar contenidos que quizás son contenidos técnicos a un lenguaje que es muy sencillo y que te convoca un poco desde la vida cotidiana, ¿no? Nosotros nos empezamos a dar cuenta que cuando de alguna manera, y ahí hacíamos como los seguimientos también de cuáles eran los estilos comunicacionales que de alguna manera a nuestra comunidad más les gustaban, y nos empezamos a dar cuenta, claro, que a veces teníamos que cambiar la forma, ¿no?, de comunicar. Y empezamos a trabajar mucho también el cómo comunicar, desde lo que es en el fondo, hoy día en el fondo la copresencialidad, desde lo digital, pero también a partir del lenguaje escrito, ¿no? Entonces hemos ido creando una comunidad inclusiva, una comunidad muy horizontal, donde la comunidad digital de alguna manera participa también, ¿sí? Hay mucha interacción respecto de lo que nosotros vamos poniendo ahí. Y nos hemos ido tomando también de ilustradores y de imágenes, ¿no?, que son imágenes que convocan. Yo diría, nosotros trabajamos mucho desde lo que es el imaginario social y desde ir poniendo también preguntas y reflexiones, ¿no? Desde esa perspectiva es sumamente importante también todo el trabajo que hemos ido realizando en torno a, nosotros ya veníamos trabajando en terreno, llevamos 7 años trabajando en terreno con alrededor de 10.000 profesionales capacitados en temáticas relativas al tema de niñez y de infancia, y por lo tanto uno de los temas que también nos pasaba, sobre todo con el tema de la crisis, es que, como siempre, los niños, niñas y adolescentes, el último eslabón de la cadena. Entonces nos tomamos un poco de eso para poder también, yo creo que, gestar una mirada de acompañamiento, ¿sí?, más que de tips o como de orientaciones como haga esto, 1, 2, 3, 4, sino que de cómo nos acompañamos en la crianza en tiempos de pandemia, en visibilizar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado, lo que les decía, como nosotros trabajamos con equipos profesionales, con equipos técnicos, en cómo instalamos habilidades, ¿no? En cómo instalamos habilidades en un contexto difícil, en donde las intervenciones ya no son en los territorios, en donde ¿cómo se dice?, del día a la noche, de la noche a la mañana. Claro, de un día para otro. Tuvimos que salir a hacer intervenciones online, cosa que en el fondo hay muy pocos estudios respecto de eso en el ámbito del trabajo psicosocial, que es donde nosotros más nos movemos. Y entonces ahí tomamos este tema de no dejemos de hacer los cursos, nosotros nos financiamos en un porcentaje importante a través de lo que es la formación y la venta de servicios, de cursos, capacitación, pero tomamos ciertas decisiones. Uno, decir, nosotros nuestro sello tiene que ver con la calidad y de alguna manera como el acoger también las necesidades de las personas que formamos, por lo tanto tomamos la decisión de seguir con los cursos, pero desde una plataforma que nos permitiera estar en la copresencialidad, ¿no? Y por eso estamos haciendo cursos principalmente por streaming, cursos en vivo.
Y lo otro fue cambiar el paradigma también. Yo creo que nosotros éramos muy resistentes a los cursos a distancia. Y desde esa perspectiva tuvimos que nosotros confiar en tratar de encontrar las herramientas y los recursos para no perder el sello de la calidad que nos caracterizaba, pero por otro lado permitir en el fondo que las personas que estaban, y de hecho hay una alta demanda en el tema de la formación, que estaban necesitadas de formarse, principalmente porque como aumenta la incertidumbre, ¿sí? Necesitas buscar seguridad también en tu desarrollo profesional si vas a acompañar a otro. Y ahí armamos esta idea como de un hashtag o como de un concepto que era como ayúdanos a acompañar, ¿no? Ayúdanos a ayudar, y hemos empezado a desarrollar muchas actividades de encuentros formativos a muy bajo costo, en donde de alguna manera, también a partir de un programa que ya teníamos desarrollado, comenzamos a sobre todo decir, nosotros queremos ofrecer espacios de calidad para pensarnos, para poder en el fondo armarnos en el proceso de acompañar también a los profesionales, a las familias en esta crisis, pero a muy bajo costo, ¿no? Y esa es una cuestión que ha tenido que ha movido mucho también todo lo que es nuestra área como comunicacional hoy día. O sea, hay mucho interés en lo que estamos haciendo porque también estamos haciendo cosas que son de fácil acceso, ¿no? No nos enredamos tanto en la forma. Estamos ocupando plataformas que son muy sencillas, que ojalá todos tengan y que las puedan ocupar personas desde, no sé, los 18 años hasta personas que se quieran formar, que tengan 80, no sé, y que no se genere esa brecha también como con la dificultad de poder comunicarnos digitalmente. Perfecto. Eso yo diría como principalmente, ¿sí? Y los lives que han sido como, para mí ha sido todo un descubrimiento. Yo era muy reacia a todo eso. Y hoy día debo decir que como que me han ido gustando, me he ido como encantando con la idea de poder encontrarme con distinta gente en distintos lugares, en distintos países, a través de estos espacios que son espacios también no tan formales, ¿no? Yo creo que nosotros hemos tratado de buscar también esos espacios también informales de comunicar, ¿sí? De meternos como también en la casa de las familias y entender cómo ayudarlos y acompañarlos en la crisis que estamos viviendo. No, buenísimo el trabajo que han hecho. Yo creo que las tres organizaciones, todas las personas asistentes se deben identificar con alguna de las cosas que ustedes dijeron. En ese sentido, yo creo que para la segunda ronda de preguntas les vamos a pedir compartir algunas herramientas con nosotros o tips con nosotros, para que obviamente podamos aplicar esto al día a día, ¿cierto? Y la siguiente pregunta va para el panel en general. Para la persona que quiera responder, pueden ser los tres también, pero recuerden que tiene que ser una respuesta breve. La pregunta: ¿cuáles dirías que son los elementos clave que le han permitido adaptar exitosamente su comunicación al nuevo contexto? Si quieres, parto yo, José. Sí, Dale, sin problema. Bueno, como nivel de tips, creo que por una parte, y una cosa que salió justamente en la encuesta que revisamos hoy, es haber tenido canales digitales bien activos, particularmente en nuestras redes sociales, y en ese sentido un público objetivo que está bien familiarizado al uso de nuestros canales digitales por la naturaleza de nuestra pega, que está focalizada en incidencia pública. También habernos dado un espacio para la construcción colectiva, y la reflexión en torno a estos énfasis que les contaba antes de cómo comunicamos y qué comunicamos en este contexto sin perder de vista nuestro propósito. Por cierto, algo que ayuda muchísimo al quehacer de Comunidad Mujer es que contamos con estudios sólidos, con análisis, con data dura, y eso nos permite argumentar en cualquier espacio por qué es importante empujar los temas que empujamos. Buenas voceras y activos planes de prensa, el manejo de herramientas digitales, que por cierto hemos tenido que ir acelerando en este tiempo, pero sin duda también el haber tenido una base de manejo de herramientas digitales por parte del equipo, sobre todo de comunicaciones, y que de a poco hemos ido extendiendo al resto del equipo, y un trabajo colaborativo, y en el caso nuestro, sin duda, una pasión, que creo que es algo que todos tenemos en las organizaciones sociales, una pasión por el trabajo que hacemos. Yo creo que eso es vital. María Paz o Rolf, ¿alguna...? Ay, agrego chiquitito y ahí le doy el pase a Rolf, agrego el tema de la flexibilidad. Yo creo que aquí opera también el tema como de la evolución, de cómo evolucionamos, ¿no? Y desde la evolución yo creo que pensar en el cómo nos adaptamos. Y ahí tomo el tema como de un equipo que fue muy flexible, en donde tuvimos que rápidamente acomodarnos
y responder, ¿no? Es como la respuesta contingente, ¿no? Como rápida después de un contexto en donde las cosas estaban cambiando, y eso implica también como altos niveles como de una buena articulación y gestión como de ideas, ¿no? Y poder llevarlas a la práctica. Y lo otro que creo que es importante es el tema como del ser bien machaca, ¿no? Como la sistematicidad en el que un poco lo que decía Rolf, no resultó una, bueno, le buscamos y le damos la vuelta, y si es que en el fondo vamos a tener un Instagram que tiene que estar activo, bueno, el contenido tiene que ser diario, tiene que estar ahí. Si es que te escriben, bueno, contestamos, y contestamos a todas las personas que nos escriben y se quieren comunicar con nosotros. Participamos en un montón de actividades que hoy día se están dando, la Cumbre Sabia Infancia, hoy día tenemos una participación en otra página en Perú, participaciones también de contextos en vivo de otras organizaciones, y de alguna manera yo creo que eso va haciendo que uno esté también en el imaginario, ¿no? Con el mensaje que quiere llevar de las personas que trabajan en los temas que nos convocan. Perfecto. Rolf. Sí, de acuerdo con Claudia, con María Paz también desde ese análisis, velocidad, de todas maneras, dentro de la oportunidad de comunicación, esperar mucho tiempo siempre nos va a dejar a la organización un poquito más atrás del momento, hay que aprovechar esos espacios, hay que movilizarse rápido. Bueno, los periodistas o los áreas de comunicación están acostumbrados un poco a ser 24/7 en ese sentido, y hay que tener ojo con aprovecharlo. Además, yo agregaría el tema de innovación. En el caso nuestro ha sido clave. Si bien tenemos plataformas, que tenemos un montón de seguidores, creo que no habíamos visto, como decía María Paz, que, o sea, pasa a una escala más pequeña y a una escala más grande, cómo aprovechar bien tus canales. Y yo creo que hasta el día de hoy estamos intentando y fallando, y ese quizás es mi segundo punto. Fallar e intentarlo de nuevo y replantearse y hacer una especie de laboratorio y metodología respecto a cómo vas comunicando para poder mejorar finalmente lo que tú quieres decir. En el mismo marco del contexto, en el mismo marco del agua, perdón, estamos hablando de que hicimos conversatorios, por ejemplo, hablamos con Carla Jara y su mascota, hablamos con Pangal y la pelea con Alto Maipo sobre el agua, hablamos con la María José Bello, que es una actriz, pero además hablamos con la Tania Tamayo, que es de la Universidad de Chile, autora de un libro y una investigación sobre agua. Hablamos con la defensora de la niñez, con la Patti, hace poquitos días. Entonces, hemos ido probando. Y ahí refuerzo el segundo punto, es fallar, analizar e intentar de nuevo sin miedo, porque en realidad no tenemos nada que perder. Y lo último, como elemento clave, es medir. Medir desde las comunicaciones, pescar un mes, quizá una reportabilidad, pero en realidad lo que es tomar todo el impacto que tuvo el área de comunicaciones en prensa y sacar conclusiones sobre eso, sentarse a analizar eso, me parece que es relevante para todos los equipos, para pensar bien dónde estamos impactando, dónde nos faltó, dónde nos gustaría poder trazar objetivos en adelante, y eso ha sido también clave al momento de analizar nuestra campaña. Buenísimo. Yo creo que cosas que dijeron ustedes, el tema de parar, de sentarse a analizar lo que se viene, que dijo Claudia, fundamental, la flexibilidad que tiene que tener el equipo, que dijo María Paz también, o sea, los equipos son muy importantes en esta época de crisis, en estos momentos. Y también lo que dice Rolfo, o sea, el tema de las alianzas, el tema de estar constantemente buscando a dónde también uno puede impactar, parece que ha sido muy vital para las organizaciones en esta crisis. La siguiente pregunta, de hecho, coincide un poco con lo que preguntó Cristian por el chat, que es la pérdida de fuentes de financiamiento y la caída de las donaciones son dos de los principales impactos del COVID en las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a la encuesta realizada por Comunicación y Cambio Social, que vimos al principio. ¿Cómo esta crisis ha impactado en sus ingresos y cómo han adaptado sus comunicaciones para mantener el compromiso de apoyo? Aquí recuerden que es muy breve. Las tres, si quieren partir en el mismo orden, Claudia, María Paz y Rolfo, si quieren se no hay desordenan. problema, brevísimo. Bueno, efectivamente, por supuesto que nos ha afectado. A menos de un mes de iniciada la pandemia, 3 organizaciones retiraron los apoyos que tenían comprometidos para este año con nuestra organización. Estamos hablando de que 3 de 6 o algo por el estilo.
Pero afortunadamente el modelo de sustentabilidad de Comunidad Mujer ya hace un par de años viene transitando hacia depender cada vez menos del apoyo de auspicios y cada vez más del financiamiento a través de la adjudicación de proyectos, de fondos concursables y de consultoría. Entonces, como organización dispusimos en principio toda nuestra energía, por una parte, a mantener el estándar y reconvertir las iniciativas a esta nueva realidad, con distanciamiento social, todo virtual, etcétera. Y por otra parte también estar atentas a la posibilidad de postular nuevos proyectos que se abrieran en el contexto de pandemia y a disponibilizar toda nuestra experiencia acompañando a las organizaciones y manteniendo firme el mensaje de que la dimensión de género es relevante y que no debe decaer de prioridades, menos ahora que vivimos un momento de transformación social y cultural tan importante. Y con el gran equipo Comunidad Mujer, que es un gran equipo, desarrollamos una serie de propuestas y hemos logrado impulsar proyectos relevantes. Nos hemos ubicado justamente en este proceso de pandemia, varios proyectos importantes, particularmente en el ámbito de la educación digital, de las STEM, de la autonomía económica de las mujeres y de la violencia de género. Por supuesto, obligadas a innovar con metodologías y con modelos de intervención. Y bueno, como comunicaciones hemos apoyado todo este proceso de manera transversal y en los próximos meses nos toca estar enfocada en una ejecución creativa y que genere impacto en todos los componentes comunicacionales que tienen estas nuevas iniciativas que son súper relevantes. Gracias, Claudia. Yo principalmente, yo creo que eso también así lo hemos trabajado con el equipo y con las personas con las que generalmente estamos colaborando, ¿no? Que es pensar que no es solo la pandemia, sino que veníamos ya del estallido social. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que es interesante de pensar en el tema del financiamiento. Desde nuestra experiencia, nosotros en general nos cuesta mucho cómo poder tener fondos por lo que hacemos. Nosotros hacemos muchos procesos de innovación, muchos estudios asociados a temas de diseño y evaluación de pilotaje para poder incorporar herramientas que sean más efectivas en el trabajo con niños, niñas y sus familias. Y desde esa perspectiva yo creo que veníamos ya con harto training en el tema de la venta de servicios, ¿no? Que hoy día parece como algo quizás más innovador dentro del ámbito de las ONG. Nosotros traíamos un poco ahí eso. Obviamente esa venta de servicios ha ido bajando y baja desde la perspectiva de que también hay otras ONGs que están viendo comprometidos sus propios recursos, pero sí creo que es interesante que en torno a lo que es el financiamiento han aparecido necesidades nuevas. Entonces yo creo que hemos estado muy atentas a poder detectar esas necesidades para ajustar los servicios que teníamos, ¿no? Ya armados en la planificación del 2019, y poder de alguna manera salir como con un paquete de servicios que sea más contingente a lo que estamos viviendo hoy día. En torno a acompañamientos también en colegios, acompañamientos también de todo lo que implica como asesorías en torno a procesos que estén viviendo organizaciones en donde, por ejemplo, tenemos un desgaste de los profesionales que es muy alto, todo lo que tiene que ver con visualizar también el desgaste y lo que se viene a nivel de la salud mental en los equipos de salud, ¿no? Entonces, desde ahí tratando de hacer los match para poder también convocar, yo creo que ahí hago un llamado también, ¿no? Al sector privado, a colaborar con una misión que va a ser una misión compleja en lo que se nos viene en la post-pandemia, y donde muchas veces los fondos tradicionales a los que acudíamos ya no van a estar disponibles necesariamente para poder aportar a todas las organizaciones que van a estar tratando de sostener sus mecanismos en el fondo de financiamiento. Entonces creo que ahí hay que ir buscando como el círculo virtuoso, ¿no? Y adaptar lo que uno tenía al contexto actual. ¿No? Y todo lo que se venga tiene que ver también con que el contexto a nivel país cambió, y eso significa que tenemos más trabajo que antes y menos recursos. Entonces, en el fondo tenemos que empezar a reinventar un poco cómo vamos a llegar a poder volver a trabajar al nivel que estábamos trabajando. Y hago un llamado ahí a lo que decía Rolf, a los fondos asociados a la innovación, porque de este tipo de crisis vamos a salir solo con soluciones que sean creativas, pero alguien tiene que invertir en eso, ¿no? Y generalmente son los fondos más escasos y los que más nos cuesta muchas veces como gestionar. Exactamente. En el caso de nosotros creo que la base ha sido asumir el mal momento, bajar un poco la frustración y trabajar mucho ya en la otra parte de las comunicaciones, que es como más en la interna de nuestra organización. A ver, entender el momento en el que estamos y del que veníamos también, entender que esto iba a impactar, prepararnos, y eso tiene que ver con una buena comunicación y
un permanente trabajo con el equipo nuestro de personas y con las distintas áreas. Creo que eso ha sido clave por un lado. Lo otro, mencionaría análisis de inteligencia, Salesforce, para los que han escuchado un poquito del tema de recaudación. Como tercer punto sería, y esto sí en comunicaciones, sondeamos a nuestros ex socios, sondeamos a nuestros socios actuales, a nuestros fans en nuestras redes sociales, encuestas rápidas, encuestas cortas, socios que tienen más aporte en nuestra base. ¿Qué les interesa? Cuando apenas empezó la pandemia, dentro de nuestras preguntas y nuestras encuestas muy breves y muy cortas, porque eso también saturar, digamos, a un socio puede implicar alguna, no sé, alguna razón de que nos vaya a dejar de seguir o vaya a dejar de aportar, porque en verdad estamos muy odiosos. Así que hay que tener ese cuidado y vamos segmentando. Pero les preguntamos al inicio, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren los padres, los socios que son padres y madres? ¿Qué elementos necesitan de nosotros? ¿Qué les podemos entregar? Recetas, datos, tips, información, cruces. Y así hemos ido adaptando lo que es de comunicaciones, les vamos traspasando. Y como último punto, te diría de nuevo, innovación enfocado hacia las alianzas, aprovechar el momento, alianzas con medios, con plataformas digitales. Nosotros dentro de Suelta el Agua, y ojalá si nos alcanza el tiempo poder contarle un poquito de eso, pero tuvimos nuestro festival Suelta el Agua, que te diría que rompió todo tipo de récords en cuanto al fundraising, a la recaudación, en cuanto a comunicaciones, en menos de 8 días. Y eso fue una locura y a costo cero, es decir, con voluntad de las mejores artistas nacionales, con una radio muy comprometida que ya trabajaba en digital, y nosotros metiéndonos con el tema del agua y brifeando desde las comunicaciones. Te diría que buscar alianzas constantemente, encuestas. Claudia hablaba un poquito de eso, de información de valor para disponibilizar en nuestras comunicaciones, creo que es clave. Y esto en alianzas sí se puede hacer. Además del llamado que decía María Paz, que lo apoyo de todas maneras, el llamado a las corporaciones y a toda la gente que tiene que aportar en esta situación. Perfecto. En cuanto a tips, también les doy que en Fundación Colunga hicimos un ciclo de charlas relacionadas al financiamiento. Está disponible a través de nuestro canal de YouTube. Si se quieren meter, hay unas charlas interesantísimas acerca del modelo de negocio de las organizaciones, cómo levantar financiamiento, etc. Así que bienvenidos, bienvenidas a meterse también a nuestro canal. La última pregunta de esta sección es, ¿qué preguntas se deberían hacer los equipos de comunicaciones para enfrentar la crisis de forma efectiva? Por ejemplo, si se han relacionado con medios o no, con qué editores, qué focos, etc. ¿Parto yo, José? Súper, dale. Ya. Bueno, lo primero en cuanto a qué nos preguntamos en lo estratégico era como qué aporte podemos ser, cómo fortalecer nuestra voz pública y para qué. Tal como salió también en la encuesta y en otras relacionadas con la sociedad civil, somos la primera fuente a la que acuden muchas personas, y eso como organizaciones nos otorga una tremenda responsabilidad. Y en lo táctico, bueno, obviamente primero saber si teníamos o no los canales preparados para volcarnos directamente a lo digital, y si no, qué nos falta y qué debemos hacer para ello. Lo otro es analizarnos si nuestras comunicaciones están siendo coherentes al contexto, y si no, ¡pum!, rápido, adaptarse. Como ONG, efectivamente también tenemos ese rol de contribuir a comunicar con credibilidad, con empatía, con respeto. Superar las barreras de la distancia física. El equipo de comunicación en general trabajamos en un diálogo permanente, colaborativo, al menos en Comunidad Mujer hasta antes de la pandemia era así siempre. Entonces, es un engranaje donde cada pieza cuenta, y por eso básicamente el readaptarnos a esta forma de trabajar ha sido fundamental. Y nada, creemos firmemente que la suma de miradas siempre es mejor, y de un día para otro dejar de vincularnos físicamente afectó, pero para eso existen muchos canales abiertos de diálogo para que el distanciamiento social no nos afecte en los quehaceres. Comunicación, 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 básicamente eso. Y por último agrego un elemento importante en nuestros liderazgos, que es la construcción de confianza y la gestión por objetivos también. María Paz, Orol.
Yo no soy periodista, por lo tanto yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos que hacernos en mi equipo, ¿no? Como desde el rol de ser psicólogo, casi la mayoría, aprender, ¿no? De este espacio como de las comunicaciones desde los colegas y desde eso yo creo que el llamado para nosotros y la pregunta es de quién aprender, cuáles son las fuentes más confiables, cómo aprender también a entregar información que sea información confiable. Y por otro lado, también entender, y ahí sí me entra mi lado más terapéutico, que las comunicaciones nosotros las empezamos a ver en 2 vías, ¿no? Información y contención emocional. O sea, también de alguna manera ocupamos el canal de las comunicaciones hoy día como parte de este proceso de acompañamiento e intervención en crisis, en donde hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad, y por lo tanto creo que ahí había un canal como interesante, ¿no? Como desde cómo el rol que es una pregunta que el equipo se ha hecho, ¿no? ¿Cómo acompañamos y cómo contenemos también desde estos medios digitales con los que hoy día estamos trabajando? Buenísimo. Sí, ahí complementando también, te diría que lo primero es trazar los objetivos de la comunicación. Y creo que muchas veces hay algunos equipos que tienden a confundir eso. A nosotros nos pasó particularmente que no parábamos, sino que, a ver, teníamos el factor de velocidad que había que salir muy rápido, salir a comunicar ahora ya, pero realmente no nos pusimos a pensar para qué. ¿Quién queremos que nos lea? ¿A quién queremos, a quién queremos incidir con nuestro comentario, con Claro. nuestra comunicación? ¿A quién le queremos pegar? Nosotros vamos desde altas corporaciones hasta la misma gente, a nuestros voluntarios y voluntarias. Entonces, ¿para qué? Y considerar dentro de este mismo saco a los distintos segmentos y a los distintos públicos que nosotros tenemos. Entonces, ahí es clave poder trazarse objetivos de cómo queremos hacer una comunicación. Lo segundo sería hacer una diferenciación de masividad versus exclusividad cuando tengamos buena información. ¿Nos sirve un canal abierto? ¿Nos sirve un 1 a 1? Vamos a tener mejor control, vamos a tener mejor, digamos, resultado para nuestra organización si es que somos más exclusivos, y ahí es necesario, incluso en estos tiempos, mantener relación con los editores que a nosotros nos interesa, con los periodistas que a nosotros nos interesa mantener cerca, y eso es un trabajo diario de los equipos de comunicación y un desafío constante. Es difícil mantener esas relaciones porque además uno está golpeando puertas constantemente para que tu información sea considerada dentro de una pauta, y eso ya en sí es un desafío, pero se puede y hay que mantener esas relaciones, no hay que darlas por sentada nunca, hay que cultivarlas y mantenerlas. Preguntarse cómo vamos a llegar, cómo vamos a llegar a los objetivos que nos trazamos, qué plataformas vamos a ocupar, y acá viene toda la pata que hemos hablado de innovación, digitalización de nuestras plataformas. Y por último, quizá más disruptivo, es qué no hemos hecho hasta ahora que pudiese resultar. ¿Qué plataforma no hemos utilizado? ¿Qué medio no hemos utilizado para poder intentarlo? No aparecemos en el Mercurio. Bueno, ¿por qué no vamos a golpear una puerta? Y seguramente vamos a tener la opción de hacerlo. Un medio internacional, qué sé yo. Nosotros hemos mandado, nos baja la locura, hemos mandado hasta cartas en el Post, en un país que le interesa lo que publica sobre Chile en los medios internacionales, por ejemplo. Esto es solo un ejemplo, no me quiero Claro. referir a eso, pero eso, ver otras opciones. Buenísimo. Hay una reflexión de Teresa Durán que dice, interesante cómo de alguna manera esto es una oportunidad para las organizaciones, pero también para formar una ciudadanía más informada. Tiene mucho que ver también con lo que están comentando. Bueno, muchas gracias al panel, muy interesantes las respuestas que nos han dado. Vamos a hacer ahora, tenemos muchas preguntas del público y vamos a hacer una ronda de preguntas con los que han puesto en el chat y en las preguntas, pero vamos a seleccionar, perdón, obviamente las preguntas que son más diversas para poder llegar a todas las respuestas que quieren. La primera, Tania pregunta, desde una fundación pequeña y con limitados recursos, ¿cómo se podría comunicar a la plana ejecutiva la importancia de tener un equipo sólido de comunicaciones? Por ejemplo, que no recaigan todas las funciones en una sola persona. Es un temazo en la sociedad civil. No sé si alguno de los tres quiere partir, que levante ahí la mano o que active su micrófono nomás. ¿Voluntarios?
Que yo no soy referente porque yo hago malabares. No he hecho la pega todavía como de tener un equipo de comunicaciones, desde ahí le paso el dato como más a la... Pero claro, pero en el fondo, ¿cómo llegar a esas directivas? A Sí. decirlo, y sabéis que es importante tener a alguien de las comunicaciones. Es difícil porque es difícil además sistematizar como la necesidad, ¿no? Claro, por eso. A mí me parece que, interrumpo, perdón, me parece que hay que generar certezas. Y las certezas se dan precisamente por análisis, estudios. Hoy en día tenemos a disposición un montón de... Yo sé que una plana ejecutiva puede ser muy incrédula de ese tipo de cosas, pero creo que hay que jugar ese partido de todas maneras. Es decir, mostrar estadísticas, información, hacer una prueba. Quizá ese equipo de comunicaciones puede buscarse partners que la puedan ayudar a instalar y hacer una campaña cortita que pueda demostrar cómo se pudo instalar un mensaje, por muy difícil que pareció, por muy incrédulo que parecía el trabajo, muy difícil que parecía el trabajo de comunicaciones, y con eso respaldar que sí se puede llegar. En paralelo, el equipo de comunicaciones seguramente va a tener que trabajar en cultivar esta relación con medios de comunicación para tener canales abiertos, pero me parece que hay que generar como certeza periodística, y eso pues, se le puede mostrar a una plana ejecutiva, en definitiva, con resultados, Las sobre todo si es mediciones. una plana incrédula, digamos. Impacto, análisis, cuál fue el rédito que sacamos, los resultados, tuvimos más gente o no, crucemos con un análisis de digital, qué sé yo. Eso podría ser un consejo a también. Genial, medir. O sea, Y ustedes, María Paz, se me ocurrió usted, que nosotros hay una cosa que claro. logramos hacer, que creo que sirve como como ejemplo de una organización pequeña, que es que nos dimos cuenta que igual habían profesionales del área con intereses de colaborar, ¿no? Y desde esa perspectiva hicimos match con, por ejemplo, el Diplomado de Innovación de la Católica, y ellos nos ayudaron a hacer todo un primer barrido, como de también cómo estábamos funcionando, y nos hicieron ciertas propuestas. Entonces, claro, no es algo que tuvo un costo inmediato, sino que al principio lo gestionamos más de esa forma, ¿no? Con alianzas, con colaboración, haciendo también un mapeo de quienes podrían interesarse en acompañarnos en eso, para después ir viendo la posibilidad de ir gestando esos proyectos. Claro, y podría ser también hacer un antes y un después entre la cantidad de seguidores que lograron ustedes adquirir y cómo eso impactó en la cantidad de usuarios que tienen ahora. Por ejemplo, hacer como una especie de medición y poder decir, oye, ¿sabes qué? Mira, para esto necesitamos un equipo de comunicación en el fondo. Y junto Claudia. con eso, José, agregaría que además de las comunicaciones externas, que por cierto que se pueden medir y se pueden mostrar y todo, los equipos de comunicaciones también somos un soporte permanente y deberíamos serlo de la organización completa, de las distintas áreas. Y eso yo creo que en contextos como este se valora y por supuesto que eso ayuda a que las planas ejecutivas, como plantean en la pregunta, valoren el trabajo de estos equipos. Buenísimo. De hecho, Cecilia Fuentes postea en el chat: en experiencia puedo decir que los diagnósticos comunicacionales son bastante buenos para concientizar sobre la importancia de equipos de comunicación. Pasemos a la siguiente pregunta, que Marcelo Campos le pregunta a Claudia. ¿Qué crees que es lo más importante al momento de conseguir que un mensaje tenga más alcance y se haga más visible a través de redes sociales como Facebook o Instagram? Buena pregunta. Nosotras somos como bien, nos importa mucho cada mensaje, ¿ya? Entonces cada mensaje que vamos a hacer en cada red en general lo discutimos, dependiendo por supuesto del nivel de complejidad o de los actores a los que toca o de las sensibilidades en las que nos metemos, la vamos elevando un poquito a ciertas personas del equipo. Pero yo te diría que sobre todo un mensaje claro, un mensaje potente, atreverse con opinión. Que quede bien en evidencia para dónde vas tú con ese mensaje. Yo creo que otra cosa que ayuda muchísimo es gráficas atractivas. O sea, nosotras el arte en Canva es súper usual, y en general nunca ponemos un mensaje que no vaya a algún link o que tenga alguna imagen relacionada, porque sin duda que el atractivo del posteo mismo frente a tanta información es radical para la respuesta que va a tener. Otra cosa podría ser efectivamente pensar en mensajes diferenciados para cada red social. No es lo mismo Twitter, no es lo mismo Instagram, por cierto, no es lo mismo Facebook. Postear el mismo mensaje en todas igual se nota, no hay que hacerlo. Y por último, que es fundamental, podría decir, que es etiquetar a los actores clave del tema en el que estás hablando.
ahí meterte con el poder, básicamente, o con otras personas que te puedan ayudar a amplificar el mensaje, y por cierto, con las redes de organizaciones amigas también, que estamos empujándonos mutuamente las cosas que vamos haciendo. Pero yo diría que por ahí. Buenísimo. Me gustaría invitar a Alexis de Ponzón también, que se incluya en nuestro panel para las preguntas. Gracias, Alex. La siguiente pregunta es de Cristian. Cristian pregunta, en la presentación se menciona que la principal preocupación es el financiamiento y los fondos. ¿Cómo ven el rol de la comunicación en este sentido? Ya lo tocamos un poco, pero igual si Alexis tienes ahí algo que decir. Sí, yo creo que, bueno, vinculado con eso y vinculado también con la pregunta de la importancia de la comunicación dentro de la organización. Yo creo que para que poder hacer visible la comunicación y soporte dentro de la organización tenemos que ir más allá de solo decirlo así, sino que también tener súper al dedillo la planificación estratégica de nuestra organización, o sea, saber para dónde nuestra organización va, porque la comunicación no es un fin en sí mismo, sino que es en función de cumplir ese objetivo. Y uno de esos objetivos puede ser el financiamiento para la sostenibilidad de la organización, otro puede ser la incidencia pública en un determinado tema, pero la comunicación va a ser funcional a eso, no va a ser un área por sí misma. Entonces, ahí yo creo que la mejor manera de poder llegar a quienes toman las decisiones dentro de la organización es mostrarles cómo la comunicación puede ser una diferencia en esto. Y ahí yo creo que específicamente dentro del tema del financiamiento, pienso que la comunicación puede aportar desde la diversificación de las ideas y la innovación. O sea, cómo plantearnos nuevas formas, porque probablemente, no sé, tal vez Rolf o otros de los panelistas nos pueden contar también, pero la forma en que la gente dona está cambiando, porque hay mucha gente que está con suspensión de su contrato o tenía ingresos variables que han bajado, entonces ya no pueden estar haciendo las mismas donaciones. A lo mejor quieren donar menos, a lo mejor quieren donar diferente, otras cosas, tiempo, recursos de otra más forma. Entonces, también para poder pensar desde fuera de la caja, yo creo que hay que, la comunicación puede hacer un aporte ahí, a cómo llegamos a esa gente con mensajes nuevos y que los puedan comprometer y también moverlos a participar y a donar. Perfecto, muchas gracias, Alexis. Tenemos una pregunta de Felipe Narváez, que es para todos, pero es súper interesante. Dice, ¿sienten que por la pandemia el foco ejecutivo de las organizaciones, que muchas veces está en la intervención y lo programático, en el fondo las áreas sociales, hoy está puesto en las áreas de comunicaciones y o marketing? ¿Alguno ahí que se anime? ¿Sienten que este foco ha cambiado y antes estaba puesto más en la parte territorial, por así decirlo, y ahora está puesto más en las comunicaciones y marketing? Muy breve, yo no sé si el foco necesariamente ha cambiado, pero sí hay una vinculación, ¿no? Hoy día es como que yo creo que se percibe esa correlación, porque es la manera que tenemos de encontrarnos. Creo que había sido una pregunta antes que vi, que también yo no tengo la respuesta, pero creo que es importante ponerla, ¿no? Porque yo creo que toda la pandemia también, por ejemplo, nos ha mostrado el ámbito de las brechas digitales, ¿no? Y de cómo en el fondo esas brechas hace que, claro, el trabajo desde la comunicación, por ejemplo, había alguien de Valdivia que hablaba del tema como de las comunidades más rurales, ¿no? Cómo llegamos también las ONGs que estamos trabajando, en el caso nuestro, por ejemplo, en garantías, derechos de la niñez, a esas comunidades en particular. Entonces creo que desde lo que preguntaban al principio, yo creo que hay un match, ¿no? Es como que se asienta la idea de que la comunicación va de la mano de la acción, de las planificaciones y de cómo nosotros llegamos a los territorios, pero por otro lado también nos plantea otros desafíos, como por ejemplo el tema de las brechas digitales, que yo creo que hoy día hay una parte importante de los territorios que quedan marginadas por no poder acceder a este tipo de contactos, ¿no? Claro. ¿Alguno de los otros tres panelistas tiene algún comentario? Coincidiendo completamente lo que decía María Paz, no, me parece que hay una relevancia de las áreas de comunicación y marketing y debiera haber por defecto una revaloración de aquellas áreas. Por ejemplo, Tania que preguntaba cómo mostrar la relevancia de un equipo de comunicación hacia la plana ejecutiva. Creo que esta es la oportunidad para mostrar la relevancia que siempre tuvo comunicación y tuvo marketing de cara al trabajo de una organización. En el caso nuestro, por ejemplo, no podemos desconocer o no podemos dejar de prestarle la máxima atención a los territorios, porque son de ahí donde nosotros vemos los problemas, donde arrastramos hacia comunicaciones y lo viralizamos, los mostramos hacia la opinión pública. Entonces,
Yo creo que es un match, precisamente como decía María Paz, no es solamente una cosa o la otra, pero es, sí, una oportunidad de las áreas de comunicaciones y de marketing relevar precisamente el rol que tienen las organizaciones. Este es el momento. Perfecto. Claudia o Alexis, o pasamos a la siguiente. ¿También? Perfecto. Bueno, lamentablemente en honor al tiempo no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero para finalizar nos gustaría hacer una ronda de preguntas rápidas para nuestros panelistas que creo que van a ser muy útiles para las personas asistentes. La idea es que aquí respondan, les voy a hacer las 3 preguntas y que respondan un panelista sus 3 preguntas rápido y después el otro panelista las 3 preguntas y todo. La primera, las 3 preguntas son que nos compartan un referente al que estén mirando en materia comunicacional, una herramienta útil en este contexto y una lectura recomendada, alguna columna, algún estudio. ¿Partamos con la Claudia? Esto no hay problema. Súper. Referente al que estemos mirando, bueno, creo que en este tiempo Espacio Público y CIPER han sido claros referentes en poner temas de investigación en la agenda pública. Lo mismo la periodista Alejandra Matus. Es destacado, destacado. En redes sociales, creo que ONU Mujeres Global, en los temas que a nosotros nos impactan, está haciendo un súper buen trabajo, muy gráfico, bien atractivo. Y entre las organizaciones de la sociedad civil locales, bueno, Fundación Sol, sin duda, Educación 2020 y la Rebelión del Cuerpo creo que son un gran aporte. Una herramienta útil, o unas herramientas útiles, muy cortito, WhatsApp, sin duda. Para nosotros ha sido la oficina virtual para mantener a los equipos súper enchufados. A veces uno se agobia, pero ha sido muy, muy importante para nosotras. El Zoom también, al menos para nosotros ha sido fundamental para encontrarnos y para poder dar continuidad a muchas de las cosas que estábamos haciendo. Y respecto de lo atractivo de las redes sociales que me preguntaban antes, Canva. Canva, para enchular todos los productos de redes sociales, ha sido increíble. O sea, nos transformamos de un segundo a otro en pequeños diseñadores y eso ha sido súper fundamental para los equipos, yo creo. Y lectura recomendada, bueno, sin temor a ser autorreferente, sin duda nuestro estudio, cuánto aportamos al PIB. Es buenísimo. Creo que hoy día el poder valorizar efectivamente el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es lectura obligada. Eso. Toda la razón. No, yo desde afuera también te recomiendo el estudio, así que... María Paz, las 3 preguntas. ¿Te las digo o las tienes en...? Recuerdo. Buenísimo. Referentes, yo creo que, bueno, también pensé en, como decía Claudia, en la rebelión del cuerpo. No están necesariamente tan abocados al tema de niñez, pero creo que tienen una forma de llegar, una manera de convocar como un activismo así bien masivo que creo que es interesante de mirar. También a Rafa Guerrero, que es un psicólogo español, que creo que ha estado así, pero a full en todo lo que son los temas, además de educación emocional en pandemia. Y la Defensoría de la Niñez, ¿no? Creo que también han hecho un trabajo interesante respecto de cómo traspasar información que quizás es muy técnica, de una manera muy amigable, convocando también y haciendo estudios respecto de la voz de niños, niñas y adolescentes, que en general se escucha en pocos espacios. Herramienta útil, Google Classroom, lo amo. Yo dije, por favor, lo más simple para que toda la gente de Arica Punta Arenas pueda formarse y que podamos dejarle los videos y tener cuestionarios. De verdad que es lo más simple y amigable que he podido encontrar en ámbito de acompañamiento y formación. Y el Zoom también, santo Zoom. Sí. Y libro, miren, Mamá desobediente, Esther Vivas, una mirada feminista a la maternidad, maravilloso, la vamos a tener en un live en Ideas para la Infancia el 23 de julio, y aprovecho de tirarle la pelota y hacerle la invitación a la Claudia de Comunidad Mujer para que también se sume un live y hablemos del tema del estudio Comunidad Mujer, que me parece que también es muy importante visibilizarlo. Buenísimo, coordinémoslo. Rolf, las 3 preguntas. A ver, la primera referente, ¿verdad? Sí. Sí, la referente que estemos mirando en herramienta. materia comunicacional, te diría, comentamos mucho el tema de Contralorito, yo creo que ahí hay un deseo frustrado nuestro en comunicaciones de llegar y apretar precisamente la tecla que aprieta Contralorito con este dejo de humor, seriedad, probidad y apego a la ley y cómo traspasar todo eso sin caer
en ningún extremo, digamos. Me parece que está en un centro demasiado bien ubicado Contralorito. Es frustrado ese deseo nuestro y es un referente para nosotros a ver si algún día podemos lograr algún personaje como Contralorito, traspasando información demasiado técnica en algo demasiado simple. También, como decía Claudia, otro referente, Fundación Sol, durante todo el proceso post-estallido no recuerdo, o sea, perdón, al revés, recuerdo mucho las infografías, lo explicativo que fue, la incidencia que tuvo la Fundación Sol, así que ahí también aplausos para ellos, los miramos muy de cerca también. Defensoría de la Niñez, somos amiguitos con la querida Patti Muñoz, así que estamos mirando muy de cerca también. Y Defensoría Ambiental, que creo que está haciendo un trabajo, son muy partners nuestros, pero están haciendo un trabajo de también simplificar, y ahí están en el ensayo y en el error, pero están simplificando las peleas ambientales que mucha gente no logra entender en sus redes sociales particularmente. Herramientas, la verdad que somos una organización que ya veníamos muy tecnológica, tecnologizada, por decirlo de alguna manera, así que le estamos sacando full provecho a Zoom, siempre WhatsApp y los 1001 grupos que tenemos en distintas áreas, somos bastantes. Herramientas locales y nuestras, hemos tenido que sacar provecho, Google Maps de todas maneras, al momento de ver el territorio, sobre todo la discusión del agua, explicar procesos geográficos ha sido clave, y con ello poder ampliar por, suscripciones que nosotros tenemos con servicios satelitales. Hicimos una denuncia ahí del embalse Los Aromos Paso el Dato hace un par de meses atrás, que está interesante, y eso nos va a servir para ver el avance, si es que realmente estamos en sequía o no, y cómo se está revirtiendo el tema. Todo lo que sea sondeo, encuestas, medición, también tiene que ver con las herramientas que nos están aportando. Y en términos de lectura recomendada, lo que compartimos un poco en comunicaciones es mucho de prensa extranjera, partiendo por el área de medio ambiente del país. Me parece que España tiene tendencia de lo que finalmente empieza a llegar para acá. Miramos mucho el The Guardian con su línea también ambiental, que está interesante. El Times, Washington Post, bueno, eso como en términos de periódicos, y te diría que en términos de estudio, hace poquito, y se lo recomiendo a todos quienes nos están acompañando, hace poco Reuters, junto con la Universidad de Oxford, estuvieron sacando un estudio muy interesante de tendencias digitales, hacia dónde se está moviendo la aguja, y ahí viene un capítulo exclusivo para Chile que está interesante. Es una lámina que habla por ejemplo, a relevar cómo Twitter se está convirtiendo en la primera fuente de información, incluso antes que la tele. Es una lámina, y lo puedo disponibilizar ahí, veremos con el equipo acá, pero está muy interesante ese estudio de ver, y por supuesto, recomendado para todo periodista, fake news y todo lo que esté alojando como el despeje de noticias falsas y gossip y copuchas por ahí y por acá. No, como que, sobre todo en estos tiempos que es muy tentador salir a hablar algo con buenos titulares, primero fake news, hacer una revisión antes de comentar y referirnos a algo. Eso. Buenísimo. No sé si Alexis, ¿quieres contestar las tres? Sí, sí, de todas maneras. Buenísimo. Lo voy a hacer cortito. Bueno, yo no les comenté, pero estoy viviendo actualmente en Londres, entonces quería hacerle como algunas recomendaciones que si bien son en inglés, y eso limita como el acceso obviamente, pero yo creo que es bien interesante poder mirar. Uno es Extinction Rebellion, que es como esta organización que es mucho más grassroots, muy del territorio, metidos en la temática ambiental, que ellos tienen como una forma de comunicación muy interesante, lograron darle una vuelta bien chora, porque la mayoría de sus acciones son en la calle, así como que, no sé, cierran un puente, se toman una plaza con una instalación, y durante la pandemia no lo pudieron hacer, entonces también lo adaptaron a un formato digital interesante. Lo otro, que me parece que también tiene contenido, está en inglés, pero yo creo que Google Translate igual nos ayuda, es Charity Coms, que es una organización en Reino Unido, que también trabaja en el desarrollo como de capacidades comunicacionales para el tercer sector, fundaciones y ONG. Ellos tienen harto contenido muy bueno, muy interesante. En cuanto a herramientas recomendadas, yo voy a recomendar algo analógico, pero que se puede acceder digital, que es, y lo dejamos en la presentación que les vamos a compartir también, que es como un toolkit que se llama Desarrollo e Impacto Ya, que es de Nesta, y que es una serie de láminas con diagramas
o más bien como con plantillas para que tú puedes usar y para ir desarrollando ideas, para ampliar la creatividad, para pensar nuevos puntos de vista, incorporar las ideas de otros, y yo creo que eso es bien interesante al momento de estar pensando cómo podemos mejorar nuestro relato, cómo podemos tener llamados más atractivos. Yo creo que eso puede ser bien útil. Y por último, en cuanto a lecturas, también está en nuestra presentación, se lo vamos a dejar ahí, es el estudio que nosotros hicimos y presentamos en 2019 sobre la sociedad civil en Chile. Si bien es como autorreferente hablar sobre nosotros mismos o leer sobre nosotros mismos, creo que ayuda también a entender que no estamos solos, que tenemos desafíos comunes, y que estamos más o menos todos en la misma. Así que creo que eso es interesante. Y una última cosita, que es ya más a título personal, me parece interesante destacar, que es, los invito a mirar una web que se llama www.nuestramericaverde.org, que es un proyecto que se está haciendo una variación o una adaptación, podríamos decirlo, del New Green Deal, Green New Deal, siempre me confundo, pero en el fondo es como la recuperación verde enfocada en América Latina, y que yo creo que también eso va a ser un marco interesante para la conversación, desde cómo se recuperan las organizaciones de la sociedad civil, y también, obviamente, cómo nosotros desde la comunicación aportamos a la recuperación de nuestras organizaciones después de la pandemia. Buenísimo. Recuerden que todo este encuentro fue grabado, se subirá a YouTube, así que si quieren revisar nuevamente los referentes y los tips que dieron los panelistas, perfectamente bien lo pueden hacer. Por último, quiero sumarme a una respuesta, que es la de las herramientas. Nosotros hemos usado sido espectacular para poder seguir trabajando en equipo sin tener que invadir mucho WhatsApp y sin tener que colapsar el mail. Entonces, Slack ha sido súper bueno para nosotros para poder seguir teletrabajando en equipo. Y lo otro igual que quería mencionarles es que hicimos una charla con FastCheck, se los voy a poner en el chat, FastCheck e Interpreta por el tema de las fake news. Y esa charla está también disponible en nuestro canal de YouTube para que si quieren verla puedan ingresar. También lo último que les quería comentar era que la próxima semana, el miércoles 14, tenemos nuestro primer ciclo de entrevistas de Fundación Colunga, que vamos a entrevistar a Felipe Berríos. Va a estar súper interesante. Si quieren meterse a las redes sociales de Fundación Colunga, el Instagram y todo, van a poder encontrar fácilmente en la página también las inscripciones para esa entrevista. Bueno, por último, quiero agradecerle a Alexis, a Claudia, a María Paz y a Rolf por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros todo lo que han vivido sus organizaciones a raíz de esta crisis mundial. Queremos agradecer también al público presente por acompañarnos. Y obviamente esperamos que este espacio pueda ayudar a sus organizaciones a comunicar su propósito lo mejor posible y a potenciar lo que mejor saben hacer en el fondo. Así que muchísimas gracias. La encuesta que les mandamos a través del chat, sí, la encuesta que les mandamos a través del chat es súper breve y agradeceríamos que pudiesen contestarla, idealmente al tiro, para que puedan comentar y opinar acerca de este espacio y que nosotros podamos mejorar en base a sus comentarios. Así que muchísimas gracias. No sé si alguna de los panelistas o algún panelista quiere terminar con algún comentario. Yo, muy cortito, de nuevo, agradecerles la disponibilidad a Colunga, a Fundación Cambio Social, Comunicación y Cambio Social, a nuestras colegas panelistas, a quienes nos colaboran en el lenguaje de señas. Repito, este tipo de instancias son súper relevantes, sobre todo para el segundo semestre y lo que se viene en Chile, y especialmente para las áreas de comunicaciones. Los medios hoy en día están cambiando y la forma, de nuevo, de pasar un mensaje desde la organización social está mutando y está cambiando, y en esa transformación también es deber nuestro de poder transformarnos, pero me parece que como bloque vamos a poder relevar siempre mucho mejor las necesidades que tenemos nosotros, buenas conclusiones que tenemos. Así que eso, gracias, a disposición siempre para lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes. Yo lo mismo, agradecer el espacio, agradecer a Colunga por juntarnos una vez más. Nada, a disposición también, encantada de haber sido parte de este debate tan importante. Así que también la motivación a seguir trabajando en red. Hoy día salió harto en esta conversa, es súper importante que las distintas organizaciones nos empujemos entre nosotras. Así que eso.
Exacto, sigamos potenciándonos mutuamente. Bueno, muchísimas gracias. María Paz, ¿estás ahí? No, Eso. gracias. Además, como por ser parte de este panel, me siento honrada. Así que muchas gracias. Y un poco también hacer el llamado, ¿no? Estas organizaciones más grandes y todo, de acompañarnos también a las más pequeñas en procesos que son a veces difíciles, cuando hay pocos ingresos, cuando no hay financiamiento, o sea, como un poco lo que decía la Claudia, ¿no? Atrevernos también todos a comunicarnos, a pedir ayuda, a pedir apoyo, a nutrirnos de las experiencias de los que ya han avanzado quizás más rápido, para poder de alguna manera ir como generando consensos también, ¿no? Perfecto. Y nosotros como organización nos ponemos siempre a disposición de las organizaciones que necesiten generar estos espacios de red y de alianzas con otras organizaciones. Así que escríbanos, felices de ayudarles en poder conectarse con otras organizaciones. Eso, muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.